con amor hayan esperado su venida. Y agrega, porque si hay un anhelo en el corazón de Pablo, es una carta muy personal. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Dice, ya me voy, Timoteo. Si no te apuras, ya no me vas a ver. Ya terminé la obra que el Señor me dejó. Qué hermoso, hermanos, el poder llegar a una edad o a un momento de nuestra vida. No sabemos cómo el Señor nos va a llamar, no sabemos cuáles van a ser las circunstancias, pero que podamos tener ese momento de reflexión personal como la tiene el apóstol y de decir, ya acabé la obra que Dios puso en mis manos. Pero aunque yo ya acabé, todavía puedo seguir compartiendo con mis hijos espirituales, con mis amados hijos en el Señor, porque hay fruto de mi trabajo en el Señor, cómo deben vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo ya me voy, pero hay quienes se quedan y necesitan seguir aprendiendo de la palabra. Esa visita personal de Pablo que estaba requiriendo de Timoteo, no sabemos si se realizó. No sabemos si Timoteo vio o no vio a Pablo antes de que fuera ejecutado. No sabemos. Pero de una cosa estoy seguro. Esta segunda carta del apóstol a Timoteo, Timoteo la debe haber guardado con un corazón agradecido, quizás con ojos llenos de lágrimas, de saber en qué situación se encontraba el apóstol y el anhelo que tenía de volverlo a ver. Pero atesoró también todas y cada una de las palabras, no para hacer un tesoro personal, sino para que fuera un tesoro que se compartiera con la iglesia. Hermanos, ¿cuánto tesoro Dios ha puesto en tu vida? Ahora pregúntate, ¿con cuántos has compartido ese tesoro? Y que podamos decir al final de nuestros días, como dice el apóstol, he mantenido la fe. ¿Verdaderamente he peleado la buena batalla? Y sí, soy triunfador en Cristo Jesús. Segunda de las cartas, o más bien tercera, pero segundo personaje, Tito. ¿Cómo se dirige el apóstol a Tito? Capítulo 1, versículo 4, le dice a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común. Una fe que es de todos nosotros, es lo que está diciendo el apóstol. Nuevamente, esta forma de dirigirse a alguien que encontró el evangelio de Cristo a través de la predicación del apóstol. ¿Cómo lo trata? Como su hijo. Y verdaderamente lo quiere, como si fuese su hijo. Pablo se dirige así a este otro joven predicador. Tito es una figura enigmática en la Biblia. No conocemos casi nada de Tito, porque su nombre no se menciona en los hechos. No sabemos si fue en alguno de los viajes, si conoció al apóstol en alguna de las iglesias. No sabemos en dónde escuchó, porque no se menciona en los hechos. Sin embargo, la forma en que el apóstol se dirige a él nos hace ver que es fruto del trabajo que el apóstol está haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Es un joven predicador capaz. Algunas otras de las cartas a las iglesias como Corintios, Gálatas y la misma epístola a Timoteo nos hablan un poquito acerca de Tito. Parece que sí es un compañero de Pablo en los viajes. Pero sabemos que se toma el tiempo, porque Dios así se lo ha dictaminado, para escribir una carta que lleva su nombre. Y le dice a mi amado hijo, verdadero hijo, en la fe que es de todos nosotros. Parece ser, por lo que leemos en esta carta, que Tito era el enviado a las cuestiones difíciles. Cuando leemos a Timoteo decimos, híjole, pues la situación en Éfeso estaba fea. Bueno, cuando llegamos a leer la carta del apóstol a Tito nos damos cuenta que la situación estaba todavía peor.
Tito es enviado a las causas difíciles, es enviado a esas situaciones en la iglesia que están causando mayor controversia. La carta que escribe el apóstol a la iglesia en Corinto, se la entrega a Tito para que Tito la lleve. Y Tito no solamente tiene la responsabilidad de llevar la carta, quizás de entregarla y hasta leerla, sino de seguir la enseñanza del Evangelio de Cristo y convencer a la iglesia de Corinto que necesita cambiar. Ah, caray, yo pensaba que solamente los no cristianos tenían que cambiar, que la iglesia ya no tenía que cambiar, ya Cristo nos cambió. Pues si leemos las cartas a Corinto, las cartas a la iglesia de Corinto, nos damos cuenta que la iglesia sí necesita cambiar. Que dentro de la iglesia seguimos siendo seres imperfectos, que seguimos cometiendo pecado, que seguimos desobedeciendo la ordenanza divina y que necesitamos que alguien venga y nos diga: hey, iglesia, lo que estás haciendo no es correcto, como estás viviendo no está bien, hay pecado dentro de ti, como se lo dice Pablo, que aún no se nombra ni entre los de afuera, pero aquí está y todos lo soportamos. Y Dios no está dispuesto, hermanos, a eso. ¿Para qué otra cosa el apóstol utiliza los servicios de este varón llamado Tito? Bueno, sabemos que hubo ese momento de hambre, ese momento de necesidad en la iglesia de Jerusalén, y el apóstol se preocupó por enviar cartas a las iglesias para que fuera levantada una colecta, es decir, una ofrenda, y que esa ofrenda se llama como ofrenda para los santos, y fuera llevada a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por gran necesidad. Está ahí, y ahí en 2 Corintios capítulo 8 vemos esto, que Pablo también envía a Tito y le dice: ve, recoge esas ofrendas, vas a ser el responsable de transportarlas, y no debe haber sido un peso o dos. El apóstol tenía mucha confianza en este varón, sabía que no se iba a ir a pasear a gastarse los dineros, sino que los iba a guardar celosamente para llevarlos a su destino final. Pero hay algo interesante en lo que el apóstol Pablo le dice a Tito al respecto, y que está guardado no en la carta a Tito, sino ahí en 2 Corintios, Le dice: en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes, está hablando con la iglesia de Corinto, suplirá lo que a ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni tuvo demasiado el que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Es interesante lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto aquí. Tito va a ir a recoger ese dinero, pero le dice: lo que tú estás dando en dinero, porque tienes recursos, lo vas a recibir de regreso en bendición, porque la iglesia que se reúne en Jerusalén es una iglesia espiritual y que ora, y esa es su abundancia, y ellos están orando por ti. Y dice: aquí no hay desigualdad. Lo que en tú abundas, lo que en ti abunda, sirve para beneficio del otro, y lo que en el otro abunda, sirve para hacer beneficio para ti. Dios no hace diferencias. Dios nos pone en igualdad y hace que unos y otros podamos ser bendición los unos para los otros. Nada más que a Tito le toca irle a decir a la iglesia de Corinto esto y decirles: bueno, hermanos, van a recibir muchas oraciones, muchas bendiciones de la iglesia de Jerusalén, y por lo pronto pues vamos a levantar las ofrendas que voy a llevar yo hasta Jerusalén. Yo no sé qué tan difícil habrá sido convencer a la iglesia. Yo espero que con una carta del puño del apóstol Pablo, la iglesia haya dicho: sí, está bien. Creemos que tú vas a llevar el dinero, que va a llegar a buenas manos, y creemos firmemente que vamos a recibir bendición, porque la iglesia de Jerusalén está orando por nosotros. A veces, hermanos, somos bastante descreídos, porque pensamos en lo que podemos dar y no nos damos cuenta que la Biblia nos lo ha enseñado. Más bien, tan aventurado es dar que recibir.
Y estamos pensando en qué voy a recibir a cambio de, cuando esa bendición ya está dada por el Señor. Otro de los asuntos que trata en esta iglesia es la organización de la iglesia que se levanta en la isla de Creta. En esta iglesia no había ancianos, no había diáconos, no había orden, no había liderazgo. Es necesario que se levante. ¿Qué le dice el apóstol a Tito? Ahí hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores y especialmente partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca. Qué fuerte. Qué fuerte. Hay una iglesia en Creta y le dice Pablo a Tito, a esos tienes que ir a cerrarles la boca. Pablo era muy directo y nos hemos dado cuenta más de una vez. Pablo va al grano, va al problema y dice, esto hay que frenarlo, esto hay que detenerlo, esto hay que pararlo, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Caray, el apóstol está diciendo esto a la iglesia de Creta. Y le toca a Tito írselos a leer. Qué bárbaro, ¿no? Y es la verdad, dice. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Híjole, pero cuando alguien nos llama la atención, me ofendo y yo ya no vengo. Al cabo que hay muchas iglesias a donde irme. Hermanos, a veces somos bien débiles en la fe para soportar el que el Señor, porque no es Pablo, es Dios el que está corrigiendo su iglesia. Y no nos gusta ser corregidos, pero Dios no se va a detener cuando tenemos que ser corregidos. Dios va a hacer lo que tenga que hacer a fin de que la iglesia sea corregida. Yo creo que Tito alguna vez pudo decirle a Pablo, misión cumplida. Salí vivo de la isla de Creta, no me apedrearon, no me aventaron al mar, pude llevar la carta que era necesario que se leyera. Y nos damos cuenta que las cartas a Timoteo y la carta a Tito tienen muchas cosas en común. Nuevamente se está educando a la iglesia. Se le está diciendo a un siervo de Dios cómo debe instruir a la iglesia en cuanto a cómo debe vivir. Pero la cuarta de estas cartas personales es un tanto distinto. Cuando llegamos a Filemón, y espero que la hayas leído, es un capítulo. Este es fácil de leer. A veces no sabemos ni cómo mencionarla, porque decimos Filemón 2. No es el capítulo 2, es el versículo 2, nada más tiene un capítulo. Es una carta chiquitita. Es una carta que podemos leer rápidamente, pero que tiene un mensaje de suma importancia. ¿Para quién? ¿Para Filemón? Claro que sí, para él está dirigida, pero ahí en los primeros versículos nos dice a el amado Filemón y también a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Cuántos tenemos casa donde se reúne iglesia, hermanos? A nosotros nos gustan los templos. Tendremos la oportunidad todos los sábados de diciembre de que la iglesia se reúna en casa. ¿Vamos a hacerlo? Filemón vivía en la ciudad de Colosas. Este era un hombre con capacidad e influencia económica y política. Filemón estaba bien parado, como decimos. Tenía presencia en la ciudad. ¿Cómo lo sabemos? Tenía esclavos. Qué tremendo, sí. Era un hombre cristiano, pero todavía en su poder, todavía en sus propiedades había seres humanos. ¿Cómo sabemos esto? Pues precisamente porque la carta nos va a hablar de Onésimo, que no fue liberado, sino que se escapó. ¿Y qué pasó con este hombre? Fue a dar cerca del apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol? Como tú eras esclavo allá, pues ahora sírveme a mí.
No, le compartió el evangelio. Y este hombre llamado Onésimo, esclavo, se convirtió al evangelio. Y Pablo lo instruye y ahora le dice, ¿sabes qué, Onésimo? Lo correcto es que ahora que eres cristiano, regreses a la casa de donde huiste, con el amo del que huiste, y te pongas delante de él. Pero no te preocupes, te voy a dar una carta de recomendación para que te vaya bien. Este es el tono de la carta que se escribe a Filemón. ¿Cómo es que Pablo evita que Filemón saque el látigo, verdad? Y le dé a Onésimo por haber huido. Es bien interesante lo que le dice el apóstol. Filemón, versículos 18 al 20. Sí, ahí no está la palabra Onésimo, pero se la agregamos porque está hablando de Onésimo. Te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo, le dice, a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. ¿Qué le debe Filemón al apóstol? Seguramente que Filemón también conoció el evangelio por medio de la predicación de Pablo. Y ahora le dice, ¿sabes qué, Filemón? Onésimo, que no tiene nada, que era un esclavo, que oyó de tu casa, ahora, junto a ti, que eres rico, poderoso y que tienes presencia en la ciudad y poder, son simplemente delante de Dios exactamente iguales. Recíbelo porque es tu hermano. Recíbelo, le dice, porque me lo debes. Un mensaje tremendo para la iglesia de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque Onésimo se había alejado, seguramente porque la situación era terrible, como es en la esclavitud, ahora regresa y regresa con un valor distinto. Ahora él es creyente. Ahora puede presentarse delante del que fuese su amo y decirle, ahora, sí, tú podrás ser mi amo y yo ser tu esclavo, pero más allá de eso, hoy somos hermanos en Cristo. Y ese es un mensaje que la iglesia de nuestro día también tiene que escuchar. No hay diferencia en el Señor por cuestiones políticas, sociales o económicas. No hay diferencia en el Señor por conocimiento y títulos. Todos somos uno en Cristo y la palabra nos dice que por Él somos hermanos, porque Él nos ha hecho coherederos. Somos hijos de Dios por Cristo y al ser hijos, independientemente de nuestra condición, tú y yo somos hermanos. Esa es la enseñanza del Evangelio y es la enseñanza del Señor para la iglesia hoy. Hoy somos hermanos. Y dice el apóstol, y así hay que tratarnos. Aunque te deba, aunque haya huido, aunque se haya portado mal, es tu hermano. Recíbelo porque es tu hermano. Ámalo porque es tu hermano. Trátalo bien porque es tu hermano. Pero esto no demerita todo lo que he enseñado en las otras cartas. No dice aguanta su pecado porque es tu hermano. A la iglesia en Timoteo y en Tito le dice, ve y con autoridad reprende. Esto no es tratar mal a un hermano. Esto es amarlo. Cuando tú te levantas y abres la boca sabiendo la voluntad de Dios y reprendes en amor, claro, a tu hermano, a tu hermana que sabes que está caminando equivocadamente, estás cumpliendo lo que Dios quiere que hagas. Cuando cierras tu boca y no dices nada, simplemente estás de acuerdo, porque el que calla otorga, y esto es muy cierto. Y entonces te haces cómplice de la maldad que tu hermano está viviendo. Cierro con esto, independientemente del carácter personal, son cartas personales, y a ninguno de nosotros nos gusta que nos lean nuestra correspondencia, ¿verdad? El Señor permite que estas 4 cartas personales estén ahí en nuestra Biblia y las podamos leer una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha usado estas cartas, ha
conservado estas cartas porque recogen verdades de Dios para la iglesia. Consejos que hasta nuestros días son firmes, son sólidos, son pertinentes y tienen que seguirse revisando en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida como creyentes. Estas cartas están llenas de doctrina, de exhortación, de amonestación, pero también de estímulo y de invitación a la fraternidad como iglesia. Y cada cristiano que estamos creciendo, porque ninguno de nosotros deja de crecer, no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, así que tenemos que seguir creciendo, necesitamos de todos estos consejos para ir edificando, para ir compartiendo, para ir creciendo juntos. Tenemos que preocuparnos, y más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en el crecimiento de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. El apóstol nos invita, el Señor nos invita a través de Pablo a que nos preocupemos por el crecimiento de nuevos creyentes, pero también por la formación de nuevos líderes y además por la corrección continua del error de la iglesia. Sí, nos equivocamos, pero ahí está la palabra para corregir nuestros caminos. Te recomiendo, toma estas 4 cartas, léelas. Hay mucha palabra de Dios para ti como iglesia de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque sigues enseñando, Señor, cómo tu revelación, cómo, Señor, la inspiración que tú diste a estos santos varones es bendición para tu iglesia hasta nuestros días. Que en cada palabra, Señor, podemos encontrar la amonestación, la corrección, pero también el estímulo, el consejo y cada uno de ellos en el tiempo apropiado y justo. Que, Señor, nos invitas a que nos estimulemos en amor, pero también a que nos corrijamos unos a otros en amor. Porque, Señor, debemos caminar juntos en el crecimiento, porque si no la iglesia está creciendo de forma dispareja. Señor, que debemos preocuparnos por tener hijos espirituales y por educarles en tu fe. Gracias, Padre, porque estos consejos nos mueven, Señor, como iglesia y nos hacen reflexionar en si estamos cumpliendo, si estamos haciendo la labor para la cual nos has llamado. Confirma tu palabra en nuestro corazón, confírmala en nuestra mente, confírmala en nuestro actuar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.